Buenos días, viernes 30 de julio de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les reitero que tienen tres formas de participar a través del chat, también facebook.com, nos puede seguir, estamos en la entrevista en línea, o la otra opción es el correo electrónico que estará apareciendo en pantalla. Esta mañana con nuestro invitado haremos un repaso de la democracia en América Latina, especialmente lo que está ocurriendo en Venezuela, de donde es originario. Como ustedes saben, en septiembre el país suramericano tendrá elecciones y por vez primera ese evento electoral se muestra un poco más competitivo entre la oposición y Hugo Chávez. Además, resulta oportuno hacer una reflexión sobre la tensión política entre este país y Colombia. Nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Eduardo Fernández, él es el vicepresidente de la Organización Demócrata de América, ODCA, quien además es presidente del Centro Internacional de Formación Aristide Calvani, el IFEDEC. Fernández participó en las pasadas elecciones en 1988 como candidato en ese país. Es un abogado muy reconocido además. Doctor, es un gusto, bienvenido. William, muchísimo gusto y muy agradecido por la invitación. Bueno, gracias. Está entonces en nuestro país a propósito de la reunión de ODCA, ¿no?, de los jóvenes. Tengo muchos años que conocí El Salvador, visité este gran país hace muchísimos años, en 1957, figúrate, un congreso de estudiantes que había aquí. Estaba en la presidencia el coronel José María Lemos. Sí, sí. Bueno, pues he venido desde entonces con alguna periodicidad, así que me siento muy confortable y además siempre recibido con la hospitalidad de la gente salvadoreña. Efectivamente estoy con motivo de la celebración del Congreso de la ODCA, es la Organización de Partidos Demócratas Cristianos de toda América Latina. Es una organización, como su nombre lo indica, de inspiración humanista cristiana y que trabajamos básicamente para fortalecer la democracia en todo el continente, para promover la cultura y los valores democráticos, Claro. para hacer propuestas que contribuyan al desarrollo y al progreso económico, a la equidad social y a los cambios culturales y tecnológicos que tiene que haber en nuestro continente. Perfecto. Eduardo, explíquenos, ya hablando un poco de las cosas específicas de lo que está ocurriendo en Venezuela. En septiembre habrá elecciones que son de medio término, ¿no? En Para septiembre elegir hay elecciones legislativas, se elige el órgano legislativo del poder público, en algunos países se llama el Congreso Nacional, en otros la Asamblea. De acuerdo con la Constitución venezolana, ese órgano se llama la Asamblea Nacional. Es un órgano que ha estado dominado hegemónicamente por los partidarios del actual gobierno, del actual presidente. Por el PSUV. Por ese partido, perdón, que Sí, no hay cuidado. pertinencia al teléfono. Pero bueno, en todo caso, la idea es que en esa Asamblea Nacional, las últimas elecciones que hubo, la oposición decidió no participar. Ahora, un boicot. Que fue un gravísimo error, ¿no? Siento que no fue una decisión acertada. Pero en todo caso, ahora viene la elección y todas las encuestas indican que habrá una Asamblea Nacional equilibrada. Es decir, que en todo caso será más representativa. Desde luego que el gobierno va a tener una presencia importante, la oposición va a tener una presencia importante. Y creo que eso va a ser muy positivo para fortalecer la institucionalidad democrática en Venezuela, porque va a haber una asamblea que represente más fielmente la pluralidad de opiniones. Ahora, pero debo entender, si uno juzga por los resultados de las encuestas en este momento, es que el PSUV seguiría teniendo un poco más, una cuota siempre más importante. Hay un problema serio, mire, podría ocurrir que la oposición sacara más votos y menos parlamentarios, porque de acuerdo con una legislación que se ha aprobado recientemente, se crearon unos circuitos debidamente diseñados para favorecer la posibilidad de que con menos votos el gobierno pueda tener tantos o más diputados que la oposición. Las encuestas indican que el gobierno ha tenido una disminución de la simpatía popular y es comprensible el alto costo de la vida. Tenemos la inflación más alta de todo el hemisferio. No hay ningún país en América que tenga una inflación tan elevada como la inflación venezolana. Pero simultáneamente hay una caída del Producto Interno, una contracción de la economía, lo cual lógicamente se expresa en dos cosas: aumento del desempleo, y este también es un factor irritativo, y desabastecimiento, porque además el gobierno ha pretendido asumir el monopolio de todo lo que es la importación de bienes y servicios que necesitamos, y lo ha manejado con muy poca eficiencia. Ha habido toneladas de alimentos que se han descompuesto y que
se han perdido, ¿no? Entonces, son cientos de miles de toneladas. Cientos de miles de toneladas, es una cosa bárbara, con lo cual se habría podido alimentar una enorme cantidad de gente. Pero además hay un problema muy serio en Venezuela, que es el problema de la inseguridad. Y hasta ahora el gobierno ha manifestado una incompetencia absoluta para aliviar el problema de la inseguridad y para darle a los ciudadanos la sensación de que sus vidas y sus bienes están bien protegidos. Aparte del deterioro de otros servicios públicos, por ejemplo, crisis en el suministro de agua o crisis en el suministro de energía eléctrica. Es increíble que un país con todo el potencial hidroeléctrico y el potencial energético que tiene Venezuela, pues tenga problemas de suministro de energía. Todos estos factores se suman y además, felizmente, la alternativa democrática ha avanzado significativamente en el camino de unificar sus esfuerzos y se está presentando una plataforma en la cual es posible sumar los votos de todos los factores de oposición para garantizar una representación adecuada en el órgano legislativo. Perfecto. Voy en este momento a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué son esto de los NINI? ¿Cómo se definen? Porque, bueno, en nuestro caso serían, digamos, los indecisos. Debo entender que también son los indecisos. Pero bueno, usted nos explicará. Vamos a la pausa, volvemos. En estas vacaciones, quédate y recorre nuestros pueblos llenos de historia y tradiciones, con sabores únicos para disfrutar en familia, donde el colorido invade el ambiente, donde miles de experiencias se mezclan, lugares increíbles que te invitarán a regresar. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Vívelo. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Don Eduardo, a través del Facebook hicimos una pregunta puntual. Preguntamos a nuestros cibernautas, ¿por qué cree usted que Hugo Chávez sigue siendo popular en Venezuela mientras la oposición tiene tantas dificultades para fortalecerse? Marcos Rivera nos dice, a mi juicio hay tres razones. La oposición política está dividida por las disparidades de propósitos e intereses. La verdadera y efectiva oposición no la ejerce la desprestigiada clase política, sino los medios de comunicación. Por eso es que hay más periodistas perseguidos que dirigentes políticos. Y por último, creo que las medidas populistas lo hacen fuerte entre las clases populares que se ven beneficiadas y que aceptan de buena gana el discurso de odio de clases. Roberto José Gavidia dice, es más fácil poner al obrero en contra del empresario, especialmente si el empresario es de conducta y honorabilidad y transparencia cuestionada, que poner a trabajar al obrero y al empresario juntos y por ideales similares. Suena utópico, ¿verdad? Dice, divide y vencerás en un mundo de injusta repartición de la riqueza y de un mundo tirado al odio de las clases. Bueno, hay más comentarios, pero digamos es un poco lo que estamos conversando en este momento y me lleva siempre a la pregunta, don Eduardo, ¿quién va a definir el resultado de las elecciones de septiembre en Venezuela? En Venezuela, como pienso yo que ocurre en casi todos los países del mundo, cuando comienza el proceso electoral, hay un amplio porcentaje de la población que no termina de decidir su voto. Y justamente las campañas electorales están orientadas a decirle a los ciudadanos, mire, nuestra propuesta es mejor que la de nuestros contrincantes por esto y por esto. La campaña sirve para explicar estas cosas. Eso que se llama NINI, son venezolanos que dicen, no me gusta el gobierno, pero tampoco termino de enamorarme de la oposición. Estoy en una situación de indefinición. Yo siento que la tarea más importante, y a eso estoy dedicado, yo soy presidente de un centro de estudios políticos, la tarea más importante es presentar una visión de lo que será el país una vez que superemos la crisis que actualmente se está viviendo. Construir una gran mayoría, trabajar por la unidad. Es verdad esto que se ha cultivado un lenguaje de división, de confrontación, de odio, y es importante que haya en el debate electoral una convocatoria no a la revancha,
no a la retaliación de que cuando cambien las cosas entonces venga la oposición al poder para cobrarle a los que actualmente están en el gobierno tales o cuales facturas, sino que se convoque al país para que trabajemos todos unidos a favor de 5 cosas que yo creo que son las más importantes. Que tengamos una democracia mejor, más y mejor democracia. Que tengamos una economía más productiva, que no dependa solamente del petróleo, sino que se diversifique la economía venezolana. Que tengamos equidad social. No es justo que en Venezuela, que es un país rico, que es un Estado rico, que es un gobierno rico, el pueblo esté viviendo en situación de pobreza como todavía está ocurriendo. Y luego los cambios culturales y éticos que tienen que producirse en el país. Digo éticos, subrayo esta palabra porque hay que enfrentar la corrupción. En Venezuela hay un ingreso fiscal muy grande. Figúrese, los precios del petróleo antes eran $10, ahora son más de $100. Claro. Entonces eso ha producido un ingreso muy grande, no hay control del gasto público, del gasto fiscal, y eso crea situaciones de corrupción que debemos combatir para tener un país más moderno, más equitativo, más desarrollado y más justo. Ahora, ¿qué tanta incidencia entonces el desgaste natural que está teniendo Hugo Chávez en este momento, los problemas que mencionaba en el segmento anterior usted, qué condiciones se están generando ahora, digamos, para que la oposición pueda presentarse de una forma entonces más articulada y poder tener mejores posibilidades para que esa Asamblea Legislativa sea mucho más equilibrada? Yo más que de oposición me gusta hablar de alternativa democrática, es decir, una alternativa que presente unas propuestas positivas que sean capaces de generar no solamente el entusiasmo, la adhesión, la emoción de los electores, sino la confianza del país y el voto de la gente para construir un país mejor del que tenemos. Todos los venezolanos queremos vivir en un país mejor. Todos los venezolanos queremos mejorar la calidad de vida, como pasa en El Salvador también. En El Salvador la gente quiere mejorar, vienen mejorando desde hace unos cuantos años. Hay más paz en El Salvador, hay más democracia, hay más tolerancia. Pues nosotros queremos también en Venezuela tener paz, tener tolerancia, tener un país armonizado, que no haya tanto confrontación, que no haya tanta polarización. Ese es el empeño y siento que no es solamente el desgaste del gobierno, sino las propuestas positivas que haga la alternativa democrática los que pueden hacer la diferencia. Si la alternativa democrática es capaz de presentar adecuadamente su visión de una Venezuela nueva, de un país de unidad nacional, de un país con crecimiento económico y con equidad social, estoy seguro que la mayoría de los electores venezolanos le darán su confianza a esa plataforma. Bueno, hay cosas que están pasando en Venezuela que uno desde afuera le cuesta entenderlo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en este momento Venezuela esté recibiendo los primeros $4.000 millones de una línea de crédito concedida por China de un valor de $20.000 millones? Un país petrolero que está buscando préstamos en el exterior, pero además de eso, con problemas serios internamente, pero con una gran facilidad de poder extender su chequera a otros países del continente. Cuando regresemos, hablamos de ese tema. Ya volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos. Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Esta mañana está con nosotros en nuestros estudios Eduardo Fernández, vicepresidente de la Organización Demócrata de América, ODCA. Eduardo, Daniel Osvaldo Cifuentes dice, ¿por qué la democracia cristiana se ha quedado estancada en la historia moderna? Pues se puede decir que por su acercamiento al poder económico, eso le ha restado apoyo en los países de la región, pues se decía que la DC era de tendencia socialista y más humana. Hay una referencia concreta, no sé si
¿Cómo no? Mire, yo creo que la democracia cristiana tiene un mensaje que tiene una vigencia y una actualidad impresionante. En el fondo es el mensaje del amor, de la solidaridad, de preocuparse por los problemas de la gente y sobre todo de darle una opción preferencial a los pobres y estar al lado de los seres humanos. ¿Qué es lo que ha fallado? No es el mensaje. Los que hemos fallado somos los mensajeros, porque no hemos estado a la altura de la capacidad y del potencial que tiene ese mensaje para construir una civilización del amor. Si se hicieran realidad las ideas de la democracia cristiana, no habría tanta hambre en el mundo, no habrían tantas desigualdades, no habría guerra. La democracia cristiana postula la paz, postula una economía humana, postula equidad social, postula la necesidad de preocuparse por la gente, de vivir, de compartir con los problemas de todos los ciudadanos. De modo que ahí hay un gran mensaje. Si aparecen mejores mensajeros de lo que hemos sido nosotros, de nuevo la democracia cristiana tendrá un espacio muy importante que jugar en el debate político de este hemisferio y del mundo entero. Bueno, pero esto pasa por potenciar la alternancia al interior de los partidos políticos, también, de refrescarse. Es decir, y eso es lo que poco se ve en América Latina en los partidos. Eso es fundamental. De renovarse. Creo que yo en alguna medida fui víctima de una generación mayor que se empeñó y se entercó en que tenían que ser ellos y que no podían ser sino ellos. Costó trabajo a mi generación abrir camino. Creo que tengo alguna autoridad moral porque teniendo el apoyo del partido para seguir en la jefatura de la organización, preferí darle espacio a nuevas figuras, a valores emergentes muy valiosos que tiene nuestra organización, y eso es lo que debe pasar. Por eso es que, entre otras cosas, no nos gusta que se haya modificado la Constitución en Venezuela para establecer que el presidente puede quedarse indefinidamente. La democracia supone alternabilidad. A mí, por ejemplo, se me hace difícil entender que gente respalde a un señor que tiene 50 años gobernando la isla de Cuba. Bueno, el presidente de Estados Unidos era el señor Eisenhower, después vino el señor Kennedy, después vino el señor Johnson, después vino y ahí está el mismo gobernante en Cuba todo el tiempo a través de 50 años, y cuando por fin ya no puede más, entonces le entrega el poder ¿a quién? A su hermano. Ahora, pero Venezuela lleva esa tendencia, sin embargo la diferencia es que Hugo Chávez se está sometiendo a elecciones permanentemente. Hugo Chávez hace elecciones que tienen características de ser elecciones democráticas, pero con una circunstancia, un ventajismo descomunal a favor de las propuestas electorales del gobierno. Todo el presupuesto público se coloca en función de los objetivos electorales del partido de gobierno. El presidente maneja el poder de una manera absolutamente politizada y hasta los medios de comunicación social están obligados a entrar en una cosa que tiene un nombre muy, muy desagradable, se llaman cadenas. Se encadena a los medios de comunicación para transmitir cualquier mensaje que se le ocurra que quiere transmitir. Tendría sentido que los medios se unificaran para transmitir un mensaje si se trata de algo muy trascendente, pero transmitir mensajes político-electorales del gobierno evidentemente que crea una situación de desigualdad, una desproporción de los recursos que tiene una de las propuestas que es la del gobierno frente a la otra propuesta de la alternativa democrática. Es decir, la oposición en Venezuela está en total desventaja en ese sentido. En ese sentido, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista mediático, hay algunos medios que todavía conservan independencia y que tienen una línea editorial muy crítica en relación al gobierno, pero eso es la excepción. La inmensa mayoría de los medios o son equilibrados, los medios privados, o son del Estado y por tanto los colocan al servicio de los objetivos electorales del gobierno. Medios sostenidos con fondos públicos, o sea, medios financiados con los impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos, se convierten en instrumentos para promover los objetivos electorales del partido de gobierno. Eso no es justo, ni es democrático, ni es conforme con una constitución democrática como la que tiene nuestro país. Bueno, vamos a otra pausa. Ahora sí, cuando regresemos hablemos de ese tema que le planteaba, que tiene que ver de por qué, cómo se explica que Venezuela en este momento esté adquiriendo un crédito de 20.000 millones de dólares de parte de China continental, en un país petrolero. Vamos a la pausa, volvemos. Todos los días salimos,
Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, rápidamente, Eduardo, explícanos. Venezuela recibió, decíamos, los primeros $4.000 millones de una línea de crédito concedida por China continental por un valor total de $20.000 millones. ¿Qué es esto? ¿Por qué un país petrolero como es Venezuela está ante una situación como esta buscando crédito En internacional? primer lugar, déjame hacer un comentario positivo. Yo soy incurablemente optimista y siempre trato de ver lo positivo en las noticias. El incremento de las relaciones entre Venezuela y China me parece que es una cosa muy favorable para ambos países. Además, quiero hacer un comentario. China era un país muy atrasado mientras estuvo sometido a los dogmas del marxismo, leninismo, maoísmo. No había manera de que China saliera de aquellas hambrunas terribles. En lo que China descubrió el potencial que le daba la economía de mercado y abrir la posibilidad de inversiones de capitales nacionales o de capitales internacionales, China se ha convertido en una gran potencia que es capaz de prestarle dinero a otros países. Ahora, ciertamente tú tienes toda la razón, William. Un país que tiene los ingresos fiscales descomunales que tiene Venezuela no tendría por qué estarse endeudando. Y lamentablemente Venezuela en los últimos años ha gastado todo el ingreso fiscal que vino del petróleo y encima se ha endeudado en términos bastante temerarios. No solamente deuda externa, sino también endeudamiento interno a niveles sin precedentes en la historia venezolana. Entonces uno se pregunta, señor, pero ¿cómo es posible? Fíjense ustedes, por ejemplo, en términos de exportación de café en El Salvador. Bueno, nosotros lo que exportamos no es café, es petróleo. Claro. El barril de petróleo antes valía $10. Y de repente fue subiendo y subiendo y subiendo en los mercados internacionales precisamente porque China y la India, al convertirse en países más desarrollados, han tenido que comprar más energía y al comprar más energía los precios de la energía por la ley de la oferta y la demanda aumentaron. Entonces ese precio pasó de $10, llegó a $140. Claro. Es descomunal la cantidad de dinero que ha entrado en Venezuela, que es uno de los factores que ha ayudado a que el actual presidente se haya podido mantener tanto tiempo. Con tantísimo dinero, pues le ha alcanzado para muchas cosas, pero felizmente algo ha llegado a los sectores más necesitados y a los sectores populares, que entonces le dan apoyo porque dicen, caramba, esto no lo habíamos recibido antes, sin darse cuenta que es producto de una circunstancia de mercados internacionales. Pero tú tienes toda la razón, no hay derecho que un país con esos ingresos, que además dispone de muchos recursos para financiar algunos programas de solidaridad internacional que son inobjetables, pero también para financiar aventuras políticas en otros países que no tienen sentido y que entonces tenga que endeudarse para financiar el gasto de algunas inversiones en nuestro país. Yo no estoy en contra de que se aproveche el ahorro internacional en beneficio del desarrollo de nuestra nación. Es perfectamente explicable en términos financieros que se aprovechen las posibilidades de contar con un recurso, aunque sea a título de crédito, pero, caramba, con el ingreso que tenemos no tendríamos por qué estar endeudando a Venezuela en los términos en que se está endeudando. Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, ¿hay esperanza para Venezuela en medio de una creciente tensión política que en este momento se está dando entre Venezuela y Colombia? ¿Hacia dónde va ese país? Para cerrar la entrevista. Muy bien, ya volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, el presidente Hugo Chávez ha roto relaciones con Colombia luego que el gobierno de Colombia presentara algunas pruebas, supuestas pruebas de la presencia de guerrilleros de la FARC en territorio venezolano. Pregunto, ¿hay esperanza en medio de esta situación tan tensa que se está dando en Sudamérica? Por supuesto que hay esperanza. Yo estoy convencido, en primer lugar, de que no va a haber guerra entre Venezuela y Colombia de ninguna manera. Es una inmensa insensatez estar hablando de conflictos bélicos a estas alturas del desarrollo de la civilización, y sobre todo si tomamos en cuenta que tanto la historia como el presente, pero sobre todo el futuro, nos comprometen a Venezuela y a Colombia a trabajar de una manera muy estrecha, con una amistad muy clara, con acuerdos que ayuden al progreso y al desarrollo de nuestros pueblos y de nuestros países. De modo que es muy negativo estar cultivando este lenguaje guerrerista. Y quiero decir lo siguiente, los dos principales prioridades en las relaciones exteriores de mi país son, curiosamente, Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos ha sido el principal cliente comprador de las exportaciones petroleras venezolanas. Pero entonces, ¿por qué se explica la actitud del presidente Chávez hacia Colombia justamente y hacia Estados Unidos? Yo estoy convencido que aquí influyen en gran medida maniobras distraccionistas de la opinión pública. Cuando los ciudadanos venezolanos están reclamando que no hay seguridad, que hay que controlar la delincuencia, que hay problemas de suministro de agua, que hay problemas de suministro de energía eléctrica, que hay un encarecimiento escandaloso del costo de la vida, que no nos alcanzan los ingresos para poder comprar el mercado que necesitamos, entonces pues se están corrompiendo las importaciones de alimentos que el país necesita ansiosamente para satisfacer sus necesidades. Cuando están planteados todos esos problemas, vamos a una guerra con Colombia, y entonces toda la opinión pública se distrae en el tema que si hay confrontación con Colombia o no hay confrontación con Colombia. No puede ser, ni el pueblo colombiano ni el pueblo venezolano van a tolerar una confrontación bélica ni la van a aceptar. Lo que hay es una gran amistad y un gran compromiso de trabajar juntos hacia el futuro. Claro que hay esperanza. Se está construyendo una nueva mayoría en Venezuela que no quiere polarizaciones radicalizadas. Se está construyendo en Venezuela una nueva mayoría que quiere un programa serio de unidad nacional, un programa que resulte del consenso y de la participación de todos para tener más democracia, para tener más desarrollo económico, un desarrollo económico más diversificado, para tener equidad social, que todos los ciudadanos tengamos igualdad de oportunidades, para mejorar las condiciones de los sectores donde vive la gente más pobre y que tendrían que mejorar su calidad de vida. Bueno, para concluir, quiero leerle algo que leí justamente el día de ayer, que, bueno, mientras uno ve lo que está pasando en Venezuela con la estatización de muchas empresas, en Rusia, por ejemplo, leíamos que se ha comenzado la ola más grande de privatización después de 1990. Es que el mundo ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿Por qué hay cosas o decisiones tan contradictorias? El mundo entero va en la dirección de entender que el Estado tiene una función muy importante que cumplir, pero que el sector privado de la economía es el que está llamado a producir riqueza y a producir empleos decentes, que llama la Organización Internacional del Trabajo, o sea, empleos bien remunerados, con estabilidad laboral, que le permitan a los ciudadanos tener ingresos suficientes. Entonces, Venezuela va al revés. Un escritor venezolano muy distinguido dijo en estos días que el presidente venezolano padecía de necrofilia ideológica, o sea, está enamorado de una ideología muerta.
El socialismo fracasó, la Unión Soviética colapsó, el muro de Berlín cayó, el socialismo quedó atrás como una idea inspirada en buenas intenciones, pero que resultó ser un fracaso. En lugar de apostar a las políticas que han hecho posible el progreso y el crecimiento de los pueblos, nuestro gobierno está apostando a políticas que ya fracasaron en el pasado. Yo espero que todo esto cambie y que la mayoría de los venezolanos impongamos una visión mucho más moderna y mucho más progresista a la dirección política del país. Entonces, para cerrar, por vez primera en los últimos 10, 12 años, la oposición partidaria en Venezuela tiene mejores posibilidades. Hay una franca posibilidad de que la alternativa democrática tenga un gran respaldo popular y pueda ganar una elección. Perfecto, le agradezco que haya compartido con nosotros. William, muchas gracias por tu invitación. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes a las 8:15 de la mañana con otra entrevista. Gracias por acompañarnos. Buenos días.